Muy buenos días, jóvenes, sean bienvenidos en esta clase. Es la semana número 14 y pues en esta ocasión nuestra clase siempre es bioquímica, el código es CB012 y vamos a hablar acerca de los temas de nomenclatura y funcionamiento de las enzimas. Como siempre lo hemos hecho, es parte de nuestro protocolo el dividir en secciones nuestra clase para ver cuáles son los puntos que vamos a tocar, una presentación, un objetivo, el contenido, nuestras preguntas y un correo en el cual ustedes pueden enviar sus preguntas para poder responderlas de forma profesional. Bueno, empecemos con nuestro objetivo. El objetivo de esta clase es que entendamos la nomenclatura de las enzimas, así como la función de ellas. Y para ello, pues tenemos la primera diapositiva que nos enfoca en sí, que es una enzima, recordando un poco antes de empezar por la nomenclatura. ¿Hay alguna idea que se puede tener acerca de qué es una enzima? Y pues las enzimas nos habla que son moléculas generalmente proteicas. Cuando digo proteicas me refiero a ciertas moléculas que pueden contener, como lo puede ser el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Son 4 elementos que contiene esta proteína. Y son proteínas, claro que sí son proteínas. Y recuérdense que las proteínas pues, nos ayudan a todos los seres vivos a formar ciertas partes de nuestro organismo. Y en ello pues participan en diferentes procesos químicos de las células y cumplen un cierto rol que aceleran ciertas reacciones. Una de las funciones de las enzimas es que participan en reacciones químicas de las células. Y por lo general pues, tienen una función específica. Cada enzima funciona de una manera diferente en cada una de las reacciones que tiene. Hay moléculas por las cuales trabaja una enzima, que estas denominamos sustratos, y cada uno de ellos va ligado a una región de la enzima que se llama un sitio activo. Dentro de los sitios de activo podemos ver en la diapositiva cómo tenemos estos componentes. Y en este sitio pues, es completamente diferente y forma parte del sustrato. También tenemos un modelo de ajuste que va inducido, que es otra parte de nuestro sitio activo. Y en este caso, pues, la enzima cambia su forma cuando el sustrato se une a esta, y el sitio activo es completamente al sustrato solo después de que el sustrato se une hacia ese sitio. Entonces vemos cómo se va descomponiendo, dividiéndose, y luego forma otro al final de nuestros sitios de activo. Las formas que actúan una enzima, ¿cuáles son esas formas? Una velocidad de reacción va a depender de muchas cosas, de una llave de cerradura, paso número 1, de un encaje inducido. Dentro de la llave de cerradura, si la zona activa de la enzima tiene la forma exacta para unirse a estos sitios de sustrato, la reacción es veloz. Y un encaje inducido sucede cuando hay una zona activa de esta enzima y el sustrato pues no es compatible y ambas se adaptan para funcionarse. Una vez que se desarrolla la unión entre la enzima y el sustrato, ocurren ciertas reacciones. Ejemplo de las enzimas. Veamos un ejemplo bien claro en estas enzimas. Hablamos de que una enzima es una sustancia no proteica, y cuando nos referíamos que era una sustancia no proteica, pues hablábamos de ciertos elementos que pueden ser carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y que al no tener una reacción o una enzima en estas proteínas, pues sucedían o tenían efectos negativos.
El ejemplo claro que tenemos acerca de esta enzima, hablemos de la lactosa. La lactosa pues es una enzima que se encuentra en la leche, que es el azúcar. Y la leche todo lo conocemos, más en el área de la ganadería, pues el azúcar de la leche es la lactosa. Para que el cuerpo pueda digerir esta lactosa, tenemos que tener lactasa, y esto va de acuerdo sobre la lactosa, creando dos nuevas moléculas, que es glucosa y galactosa. En caso de que tuviéramos una deficiencia de lactasa, que es la enzima que nos degrada la lactosa, la reacción no puede producirse. Entonces es cuando el cuerpo no lo digiere y nos dan problemas de estomacales o otros problemas, como vemos aquí en nuestra diapositiva, ¿verdad? Es un ejemplo de nuestra enzima cuando falta la lactosa en nuestro organismo. Ejemplo de otra enzima, nuestra respiración, una de las más rápidas que existen en la naturaleza y que suceden en cuestiones de milésimas de segundo, que se llama anhidrasa carbónica, en el cual cataliza una reacción de dióxido de carbono con agua para formar ácidos carbónicos. Y aquí vemos la fórmula del ácido carbónico, que es el H2, 2 moléculas de hidrógeno con carbono y 3 moléculas de oxígeno. Este proceso es sumamente importante, pues ya que regula el pH de nuestra sangre y fundamental para la supervivencia de los seres humanos. El ejemplo, uno de los factores que afectan nuestras enzimas está la temperatura, como lo vimos, que es fundamental, pues ya que el incremento de esta temperatura pues desnaturaliza las enzimas cuando va arriba de los 42 grados centígrados, aunque hay ciertas enzimas en vegetales que ayudan a que estas reacciones sucedan de manera más lenta. Otro factor que nos interviene es el factor del pH. Hay ciertas enzimas que funcionan a ciertos pHs ácidos, alcalinos o básicos. En el caso del pepsin funciona a un pH ácido, que es 2, en el caso de la ureasa un 7, que es un neutro, y en el caso de la arginasa, que es alrededor de 10. Bajo estas pHs funcionan estas enzimas, y lo cual pues va a depender del medio en que se mueve. El cofactor pues se refiere a que es una enzima, requiere para su función la presencia de sustancias no proteicas, es decir, puede hacer reacciones pero no necesariamente con una proteína. ¿Y cuáles pueden ser esos elementos? Pueden ser como el hierro, como el magnesio, el manganeso, el zinc, etc. Solo por mencionarles algunos. Las fuentes de nuestras enzimas, origen animal, vegetal, y cada una con sus ventajas y desventajas. Nomenclatura. Entremos en sí a lo que es una nomenclatura de las enzimas. El nombre sistemático de una enzima consta actualmente de 3 partes: el sustrato preferente, el tipo de reacción realizado y el término asa o el sufijo, que lo vimos en otras ocasiones. La nomenclatura de estas enzimas va en función de su acción catalítica específica, los cuales estas enzimas se clasifican en 6 grupos grandes o clases. La clase número 1 tenemos los oxidorreductasas, la clase 2 las transferasas, la clase 3 las hidrolasas, la clase 4 las liasas, la clase 5 isomerasas y la clase 6 las ligasas. Cada una de ellas cuentan con ciertas características que las diferencian una de las otras. En el caso de las oxidorreductasas tienen reacciones redox. En el caso de las transferasas tienen una transferencia de grupos funcionales. Las hidrolasas, reacciones de hidrólisis, es decir, división de esta transferasa. Las hidrolasas, reacciones de hidrólisis. Las liasas, adiciones a dobles enlaces, y vemos como hay dobles enlaces ahí de un carbono con oxígeno o de un carbono con un nitrógeno. Y las isomerasas, isomeraciones y ciertas reacciones que también suceden. Y las ligasas, que es la última, pues formación de enlaces con rupturas de
de ciertos pirofosfatos en el adenosín trifosfato. Nomenclatura de las enzimas. Así, el ATP, glucosa fosfotransferasa o glucoquinasa, se define como un S 2.7 y 1.2. ¿Qué indica eso? Aquí tenemos cómo se despliega. En otras palabras, el 2 me indica que hay una transferasa, el 7 que es una fosfotransferasa, el 1 me indica que el aceptor es un grupo OH o hidroxilo, y el 2 indica que es un OH de la glucosa que acepta el grupo fosfato. Nomenclatura. Cuando vemos una nomenclatura, vemos, por ejemplo, el ATP, que es el adenosín trifosfato. Tenemos una hexosa fosfotransferasa, en el cual el ATP es el donador, el grupo transferido es el fosfotransferasa, el aceptor es el hexa, y existen ciertos números sistemáticos que los vimos anteriormente, en el cual el grupo es 2, la enzima de comisión es el S, el subgrupo es el 1 y la enzima que es el número 1. La clase, el ejemplo de cada una de ellas, por ejemplo en el 1, que es la oxirreductasa, tenemos los alcoholes deshidrogenados, oxidación con NAD, o las transferasas con una hexinoquinasa, que tenemos una fosforilación, hidrolasas, los carbopipeptinasas, ruptura de enlaces péptidos, las liasas con piruvatos de dexcarboxilasas, y las isomerasas, como tenemos un maleato de isomerasa, y hay ciertas isomeraciones de ciertas transiciones, y la linasa hay un piruvato de carboxinelasa. En el caso de las oxirreductasas, decimos que hay ciertas reacciones de redox o oxirreducción. ¿Qué pasa con esto? Es cuando tenemos una molécula que se reduce y al haber otra se oxida. En el caso de las transferasas, pues hay ciertos grupos aldehídos, grupos acilos, grupos glucosidos y grupos fosfatos o quinasas, y vemos las formas como se encuentra. Isomerasas, tenemos la glucosa, la galactosa, que ya lo vimos en ciertas reacciones isomerasas, y la ligasas, formación de enlaces con aporte del ATP, procesos de fotosíntesis en el caso de los organismos autótrofos como las plantas, en donde pues ocurre carbono, oxígeno, carbono, azufre, carbono, nitrógeno y carbono. Tenemos 3 preguntas de esta semana, que son la número 1. Nos habla que son moléculas proteicas que participan en los procesos bioquímicos en las células y aceleran ciertas reacciones. Respondamos o tengamos la respuesta de esta pregunta. La número 2 es uno de los factores que determinan si una enzima se naturaliza o no por sus cambios de estados. Mencionamos los factores y pues necesito que lo pongan para que al final hagamos una retroalimentación de las mismas. Y las otras, y la última, que es la 14.3, menciona las 6 clasificaciones de una enzima. Es importante conocer esta y la función de cada una de ellas, en donde las podemos encontrar. Jóvenes, les agradezco mucho por su atención, y a este correo pueden escribirme las preguntas que tengan, debido a que estos temas son puramente químicos, y pues me imagino que les surgirán muchas dudas, pero con mucho gusto los podemos responder para entender mejor el mundo de las enzimas, la nomenclatura y los términos que se utilizan al final. Se me cuidan y feliz día.